hemos querido dedicarle este jueves del Linde inicialmente el lanzamiento de una campaña que ya digamos hemos avanzado, hemos recorrido un camino ya con eso, pero que la idea era no cerrar el año sin contarles a ustedes de qué se trata esta campaña que ya emprendimos, y además empezar el próximo año con todas las baterías en este tema que es tan importante de los tratados de libre comercio. Y nosotros diseñamos una campaña que se llama Comercio sí, malos negocios no. Y el objetivo de este jueves del Linde es explicarles un poco de qué se trata pues, esta campaña, y mostrarles algunas cosas que ya hemos venido haciendo en un proceso que por supuesto ha sido un proceso extenso. Algunos de ustedes saben, todos saben que hace ya una década o poco más se creó una iniciativa que se llama la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, y esa iniciativa jugó un papel muy importante en darle a conocer a los colombianos las implicaciones, los impactos que iba a tener en ese momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se logró frenar ese Tratado de Libre Comercio durante unos años, durante 5 años o más, 6 años. De ese trabajo, por supuesto que, bueno, finalmente aprobaron ese Tratado de Libre Comercio, pero permitió que los colombianos supieran qué era un Tratado de Libre Comercio y cómo los iba a afectar en sus vidas. Surgió hace unos 3 años también una idea que no tiene precedentes en la historia del país y que ha sido muy exitoso porque nos ha permitido que hoy, en este jueves del Linde, tengamos a empresarios y a trabajadores sentados y hemos estado durante más de 3 años sentados en la misma mesa, también contando a los colombianos de qué se tratan estos tratados de libre comercio, y especialmente el Tratado de Libre Comercio con Corea. Esa iniciativa se llama la Coalición No TLC Corea, y ahí participa un grupo importante de empresarios, de industriales, de productores nacionales y las centrales sindicales. Y de esa iniciativa entonces surgió otra idea, también además todo eso con el objetivo de ir ampliando el radio de acción de nosotros, que se llama la iniciativa TLC al Desnudo, y ha sido un proyecto nuevo. Ese proyecto tiene 1 año, vamos a cumplir 1 año, que nos dimos a la tarea de crear unas herramientas audiovisuales, unas herramientas de comunicación y unas herramientas técnicas también, para hacer un balance sistemático, hacer un análisis riguroso, casi que en tiempo real, ¿no?, de lo que está ocurriendo ya ahora, pues digamos, con varios tratados de libre comercio en vigencia: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el de Canadá, el de la Unión Europea, entre los más importantes, el de México, y tratar de hacer algo pues también para frenar el Tratado de Libre Comercio con Corea. Ya ha habido una experiencia sobre esto y pues, nuestros invitados podrán hablar de ese tema el semestre pasado con el TLC con Corea, y lamentablemente pues ayer el gobierno pupitrió el Tratado de Libre Comercio con Corea en las comisiones segundas de Senado y Cámara. De eso pues también vamos a referirnos. Buenas noches, muchas gracias, Mario. Yo me voy a limitar a contarles rápidamente la historia de lo que hemos hecho, que ha sido una labor durante algo más de 3 años, donde, como bien lo dijo Mario, logramos establecer una alianza estratégica con las centrales de trabajadores, las 3 centrales, para enfrentarnos al gobierno en su intento de firmar un tratado de libre comercio con Corea, que es lesivo para la industria, sin ninguna duda. Durante estos 3 años hemos realizado muchos foros. Comenzamos con uno que fue un foro gigantesco en las instalaciones de Compensar aquí en Bogotá, donde asistieron cerca de 600 personas. En ese foro participaron académicos como el doctor Beethoven Herrera, el doctor Eduardo Sarmiento, y políticos congresistas, los senadores Robledo, Velasco, Benedetti, y el representante Amaya de Boyacá. Todos en una posición completamente antagónica frente a ese tratado de libre comercio con Corea. Pero desafortunadamente los políticos
algunos políticos son cambiantes y se mueven a merced de las prerrogativas y de lo que llaman ahora la mermelada y que antes se llamaba el lentejismo, por el símil aquel de la Biblia cuando el personaje vendió su herencia por un plato de lentejas. Prefiero ese lentejismo a la mermelada. Entonces ellos van dando la vuelta tranquilamente para quedar bien con todo el mundo, quedar bien con el gobierno, que es el que les da los puestos y les da los contratos, y quedar bien con la opinión pública para que aparezcan como defensores del interés público. Allí recuerdo mucho, y tengo el texto en mi computador, de un discurso muy bueno de Benedetti, del senador Benedetti, atacando el Tratado de Libre Comercio con Corea. Y después se perdió. En el momento en que hubo una votación en el Senado, el año pasado, él no fue. Otro senador que también nos apoyó enérgicamente fue el senador Luis Fernando Velasco, del Cauca. Lo mismo, el día de la votación llegó tarde y se presentó en una entrevista diciendo que estaba en total desacuerdo con el TLC con Corea, pero que desafortunadamente no había podido llegar a tiempo para votar en contra. Total, lo mismo. El único senador que nos ha acompañado y que ha sido una guía y un personaje absolutamente leal con el pueblo es el senador Robledo, que ustedes lo conocen o todos lo conocemos, y por algo será el mejor senador del Congreso. Bueno, esta historia así rápidamente de cómo son de volubles estos personajes no nos ha ayudado para nada porque no hemos tenido la fuerza suficiente para influir en el gobierno. El gobierno tiene todo el poder económico para poder manejar esas decisiones dentro del Congreso. Y ayer vimos, bueno, el año pasado logramos frenar la aprobación del Tratado de Libre Comercio cuando pasó a discusión en la Cámara, en la Comisión Segunda de la Cámara. Descubrimos, porque como tenemos que estar con los oídos abiertos, descubrimos que el representante Telésforo Pedraza tenía una hija trabajando en el Ministerio de Comercio como asesora del ministro, el ponente del proyecto. Entonces, con un abogado que siempre nos ha ayudado, el doctor César Luque, se presentó una recusación y logramos demorar el debate a tal punto que se vencieron los términos y no se pudo seguir adelante y pasó a la siguiente legislatura, que es la actual. Con eso nos ganamos un poco de tiempo, pero sabíamos que tarde o temprano se nos venía el segundo tiempo, donde necesariamente íbamos a perder porque no tenemos la fuerza de convicción, léase pesos o poder de nombramiento y de contratos para poder manejar la actuación de los congresistas. Y eso lo vimos ayer con gran tristeza. Nosotros que hemos estado siempre en la empresa privada, que nos hemos tocado nunca hemos tocado con el sistema político de Colombia, pues para nosotros fue muy duro ver cómo realmente se maneja Colombia. Es absolutamente asqueroso, diría yo. Ayer vimos cómo fueron un poco de ministros en manada con sus asesores de turno, secundados por unos pseudo representantes de gremios, como dije yo en alguna cosa que escribí, con aspiraciones o haciendo curso de diplomáticos, para hacerle fuerza a ese proyecto. Vimos con nuestros propios ojos cómo estos personajes caminaban de curul en curul conversando con cada uno de los senadores, vendiéndole el producto, y lo lograron. Lo vendieron muy fácil. Simplemente les dijeron: voten sí al proyecto y nosotros prometemos tomar unas medidas suavizantes para que
los sectores afectados no vayan a caer muertos en el acto, más o menos, esa sería la explicación. Y ellos, de una forma muy humanitaria y realmente muy digna de tener en cuenta, accedieron en favor de la industria, gracias a esos beneficios que van a venir posteriormente, después cuando se empiece a funcionar el Tratado de Libre Comercio. Y todos dijeron que sí, y aprobaron, incluyendo personajes congresistas que antes habían conversado con nosotros en privado y nos habían asegurado que estaban en contra de ese Tratado de Libre Comercio porque no era conveniente para el país. Y lo menciono, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, con la que hablamos, fue un personaje de estos. El senador Liscano, que fue el ponente, también votó sí. Obviamente, esa votación la justifican ellos, como les expliqué antes, diciendo que el Tratado de Libre Comercio sí va a afectar un poco a la industria, pero que se van a tomar medidas para que los damnificados no van a sufrir tanto. En otras palabras, vamos a inocular una bacteria letal en un cuerpo sano. Es ético hacer eso, inocular una bacteria en un cuerpo sano, siempre y cuando se prevea el antídoto, el antibiótico. Entonces eso está bien, eso es más o menos lo que están haciendo, ¿no? O una aspirina, a lo mejor, o prometiéndola, pero después no dándola, ¿no? Porque esa falta a ver si lo cumplen. Claro que ya no sirve para nada eso, porque son paliativos. ¿De qué le sirve a un industrial arruinado que le presten plata? ¿Para hacer qué? ¿Para comprar máquinas para que no venda? Estamos viendo la cantidad de empresas que, teniendo una infraestructura productiva, han tenido que venderse como chatarra. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso el año pasado de Tejidos Galia, que tenía más de 300 empleados, y el señor salió a vender su fábrica por chatarra. Y así ha habido muchos. Tenemos otro miembro de nuestro grupo, un ingeniero Amado, que tenía una industria de calzado y tocó salir de las máquinas también como si fuera chatarra. Todas las cosas que está haciendo el gobierno están tendiendo a acabar con la industria, comenzando por el TLC con Corea. Pero si analizamos, por ejemplo, la reforma tributaria, hay un punto muy grave que es el impuesto al patrimonio. Y el impuesto al patrimonio va a ser más duro para el industrial que tiene una inversión en maquinaria y equipo, porque tiene más patrimonio que el comerciante que solo tiene una bodega para guardar la mercancía mientras la distribuye. Entonces aquí también está atacando la industria, pero no se dan cuenta. De todas maneras, esta historia es lamentable. Es lamentable también porque no se nos ha oído. Cuando se nos oye esporádicamente, se nos presenta de primero en el turno de la palabra, con el fin de que después no podamos rebatir los argumentos estúpidos e ignorantes y fantasiosos que exhibe el gobierno. Ellos trabajan es con los deseos. Dicen que Corea tiene no sé cuántos millones de habitantes, que el ingreso per cápita es no sé cuánto, unas cifras fabulosas que son ciertas, y que según eso van a comprar todo lo que les vendemos. O sea, Colombia es el único país que está en ese punto. Vamos a vender todo el producto del agro que no tenemos, estamos importando papa y vamos a venderles papa, estamos importando café, les vamos a vender café, no sé, no somos capaces de satisfacer la demanda interna y vamos a competir con potencias agroindustriales como China, Australia, Oceanía, Europa, no sé, es absolutamente ridículo. Pero como ellos oyen lo que les gusta, seguimos en el mismo paseo. Esa es la conclusión, y ayer fue la estocada, el descabello de un proyecto que teníamos de poder hacerle entender al gobierno que ese Tratado de Libre Comercio es absolutamente nefasto para la industria. Nos queda ahora el último paso. Nosotros nos hemos acostumbrado en medio de la adversidad y a nadar contra la corriente, y vamos a seguir peleando hasta que definitivamente ya no se pueda hacer nada, porque tenemos ahora la vuelta con las sesiones plenarias, donde seguramente va a suceder lo mismo que sucedió ayer. Pero no bajamos la guardia, seguiremos, y cuando firmen el tratado veremos qué otras cosas podemos hacer
Hay que pensar desde ya en demandas en la Corte Constitucional, en algo radical para que las cosas no sigan tan mal. Colombia necesita la industria es la única fuente de riqueza de un país. Si no hay industria, no hay progreso, no hay tecnología. No podemos comparar la tecnología de una empresa industrial con la tecnología de una cadena de almacenes, donde esa tecnología se reduce, si acaso, al software de las cajas registradoras. Entonces, tenemos que ser conscientes del problema y tratar de vender la idea en el resto de la gente, y esa es la misión que tenemos todos los que estamos aquí reunidos, porque todavía hay gente escéptica, o no escéptica, mejor indiferente, tal vez por falta de información, en todos los estratos. El de arriba está feliz porque va a poder conseguir automóviles más baratos, y el de abajo feliz porque van a venderle televisores más baratos. Y la realidad es lo mismo que decía el senador Robledo, que este país va a ser un país de ñatos, de gente que está pegada a las vitrinas mirando las cosas que no puede comprar, porque sin empleo no hay consumo. Esa es nuestra posición y esperamos seguir adelante con todo este equipo fabuloso que tenemos. Muchas gracias. Guillermo destaca algo que yo creo que es importante y nosotros lo hemos trabajado aquí en Jueves de Deslinde. Entonces llevamos 3 Jueves de Deslinde hablando sobre los proyectos que el gobierno está pupitreando en estos momentos. Hace 2 semanas estuvimos hablando de reforma tributaria, que tú, como lo manifiestas, es una reforma en contra de los productores nacionales. Hace una semana vimos cómo están intentando pupitrear también la reforma de equilibrio de poderes, y bueno, ayer tuvimos la mala noticia de esa pupitrea del TLC con Corea. Entonces es la forma como el gobierno, tú bien lo manifiestas. Perdón, una cosita, sí, claro, que tengo que mencionar y se me olvidó, es muy importante. Solamente hubo 2 votos negativos ayer, en Senado y en Cámara, ambos de senadores del pueblo, senador y representante del pueblo. Hay que anotarlo. Buenas noches. La central unitaria pues ha acumulado una experiencia bastante amplia en este debate de los tratados de libre comercio. Desde un comienzo ha tenido una posición clara, que ha tenido altibajos, de acuerdo también a la percepción de la dirigencia, pero en general ha tenido una posición en contra de los tratados de libre comercio. Y ese es un debate que le ha dado una riqueza, que le ha permitido hacer importantes aportes, no solo en el tema de la movilización, sino en los planteamientos sobre este tema del tratado con Canadá, el tratado con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y la actividad que y tuvo la claridad suficiente para poder dar un paso importante, que no es tan fácil en el seno de la central unitaria, que era establecer una alianza con empresarios para enfrentar el tratado. Digo que no es tan fácil porque todos ustedes saben la composición tan variada que tiene la central unitaria de trabajadores, en donde prevalecía más la posición de que con los empresarios era pues para estar confrontándolos. Pero en la plataforma de lucha de la central unitaria de trabajadores está el tema de la defensa de la producción nacional, que se incluye en la plataforma de lucha de la central partiendo fundamentalmente del tema de los tratados de libre comercio. Esta posición de la CUT yo quiero resaltarla porque ha tenido unos valores muy importantes. Por ejemplo, la Central Sindical de las Américas, que aglutina todo el movimiento sindical de las Américas, que somos filiales de la Confederación Sindical Mundial, la CSI, que tiene igualmente una regional en cada continente. Y la Central de las Américas es la central que tiene la mayor claridad en el debate en contra de los tratados de libre comercio. Por una parte, por la cantidad de tratados que se han movido en el continente, pero por otra parte, porque había una influencia de nosotros
notoria en ese debate. Está igualmente en su plataforma de principios y está en sus diferentes congresos, ha venido ratificando esta posición. Ese mismo debate es el que nos ha permitido convencer a los movimientos sindicales de Canadá y de Europa, principalmente. Con Estados Unidos no hubo mucha dificultad con la central norteamericana, de no caer en la trampa planteada en las ratificaciones de esos tratados, no en el texto de los tratados, porque esa es una de las características que nos permitió oponernos a eso, es que si se incluían algunas cláusulas laborales en esos tratados, el movimiento sindical le diese la venia y el respaldo, ¿cierto? Eso lo tuvimos que discutir con los compañeros sindicalistas canadienses, que lo entendieron. No hubo que discutirlo mucho con la AFL-CIO de los Estados Unidos, porque es bueno hacer el reconocimiento, yo lo hago en muchísimas partes, es que el retraso de 6 años para que fuese ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en buena parte se debió a ese respaldo que tuvimos, no solo a la central norteamericana, que lo hizo muy bien, sino a muchas otras organizaciones que nos acompañaron en esa pelea, en esa batalla. Que mientras los republicanos estuvieron en el poder, fue fácil que impidiesen los demócratas la ratificación en el Congreso, pero creo que casi siempre sucede con el ascenso de Obama, se produce la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Para tratar de confundir al movimiento sindical se firma lo que se denominó el Plan de Acción Obama-Santos, que eran unas cláusulas laborales que el gobierno colombiano debía cumplir, y con ese ejercicio que nosotros nunca respaldamos, con excepción de la CGT que lo respaldó, las otras 2 centrales no lo respaldamos, fue que se hizo esa ratificación. Fue mucho más complicada la discusión con los sindicalistas europeos, que creían y estaban convencidos que con introducir las cláusulas laborales, ambientales y derechos humanos en el tratado, pero que aún estaban convencidos que el tratado con Europa no era un tratado de libre comercio, sino un acuerdo de cooperación, creo que era como lo estuvieron planteando inicialmente. Fue un trabajo de la Central Unitaria convencerlos que estaban equivocados. E igualmente, con Recalca y otras organizaciones colombianas y una amplia relación con Europa, hemos estado dándole a esto. Lo menciono para algo, porque son tratados que ya, para dilucidar algo frente a lo que se nos viene en el tratado con Corea. Estoy hablando de 3 tratados que han sido aprobados totalmente, en el caso del Tratado de Canadá y en el Tratado de Estados Unidos, parcialmente el de Europa, porque el de Europa tiene una característica, es que lo ratifica el Parlamento Europeo, entra en ejecución, pero el tratado debe ser ratificado por los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Hasta ahora más o menos la mitad lo han ratificado, ¿sí? Pero con otra excepcionalidad, que es que en el caso de Bélgica, el tratado, cuando lo ratifique el Parlamento belga, debe ser ratificado por los 7 parlamentos de las regiones que tiene Bélgica. Eso nos ha permitido tener ahí algunas expectativas de poder movernos en algunos países europeos para que no sea ratificado. Digo que menciono esto porque hemos aprendido a dilucidar como 3 momentos diferentes para actuar y para poder definir que así un tratado sea ratificado, la pelea no se termina. El primer momento lo hemos siempre planteado es cuando se inician las negociaciones. Al momento de iniciarse en las negociaciones siempre hemos planteado la posición de oponernos a cada uno de esos tratados, dando los argumentos, haciendo los planteamientos, a sabiendas que es una negociación bilateral que finalmente el gobierno termina firmándola, mal diseñados, mal elaborados, con pésimas cláusulas para el país, cumpliendo el papel de los tratados. El papel de los tratados, ¿cierto?, es el de unas economías altamente desarrolladas
que necesitan avanzar en el control de los mercados, en la puja por los mercados mundiales, y necesitan unos países débiles, abyectos, más que débiles, abyectos, que terminan firmando los tratados al servicio de los intereses de las multinacionales, de estas potencias económicas, sin importarles un comino, diríamos, los intereses ni el aparato productivo nacional ni el desarrollo nacional. Los tratados de libre comercio son enemigos del desarrollo nacional, porque no están diseñados para impulsar el desarrollo de los aparatos productivos, sino para adueñarse de los mercados y arruinar lo poco que haya de aparato productivo. Una segunda etapa siempre la hemos caracterizado como la etapa de las ratificaciones. Con excepción de este de Corea, en todos los tres casos que estoy mencionando ha habido una estrecha relación con nuestras partes canadienses, europeas y norteamericanas en dar las batallas en los parlamentos. Curiosamente en esos parlamentos ha sido más dura y ha sido más interesante la batalla, dijéramoslo así, que en los parlamentos colombianos, donde la única experiencia que se ha podido mover una pelea y que ha logrado un entrenamiento ha sido en el de Corea. De resto aquí, la característica, y también lo podemos decir con el Corea, ese tratado los aprueban sin leerlos, sin analizarlos, ¿cierto? Sin importarles el más o el menos de lo que implique ese tratado. Pero aprobados los tratados, también hemos podido desentrañar que aprobado el tratado, la batalla continúa por un hecho que es muy simple. Es que los sectores afectados, si no quieren hundirse por los efectos de los mismos, les toca salir a batallar. Esas batallas de los mineros en el país por defender su trabajo está íntimamente ligado al Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y poco a poco entonces esas peleas, que es lo que nos han permitido que el país cada día tenga más claridad sobre el tema de los tratados. O sea, hace 10 años muy poca gente nos aceptaba el debate de los tratados. Hoy, nosotros, y con las batallas, con las peleas y las luchas que se dieron en los 2 años anteriores por los importantes sectores de la producción, uno tiene la tranquilidad de que hoy hay una mejor percepción del pueblo colombiano y de sectores que hasta hace mucho tiempo era impensable de que ese tema de los tratados es supremamente complicado para el país. Por eso tenemos unos observatorios y unas relaciones con las partes canadienses para hacer ese seguimiento. En el caso de Canadá, en el caso de los Estados Unidos tenemos una relación muy estrecha. En este momento hemos acordado con la central norteamericana un método, un asunto que nos han propuesto que no sabemos para dónde va y que ellos todavía no la tienen bien diseñada, y hemos empezado a conversar de elaborar una queja. Que se presentaría no sé en qué estrado, partiendo de lo que está más que en el tratado, en el plan de acción. Parece que hay una experiencia, no estoy seguro si fue en Nicaragua o en Guatemala, creo que fue en Guatemala, que creo que les dio algún resultado. Pero además la CUD ha estado estrechamente ligada a todas las batallas que los sectores perjudicados por los tratados han dado, al punto que ha aparecido una frase, una formulación que no ha dejado de tener discusiones en la CUD, ¿cierto? Por ejemplo, y es que los sectores que han estado batallando han estado planteando la renegociación de esos tratados, ¿cierto? Nosotros creemos que es válido que si un sector está peleando, plantee que se renegocie su punto, y usted no pudiera decirle, si usted lo que está pidiendo es que se quite inicialmente todo el tratado para resolver su punto, pero yo creo que entre batalla y batalla se puede ir horadando el contenido de esos tratados, o por lo menos ir ganando la lucha política para poder demeritar la posición fundamentalista, que voy a terminar con eso, con que se plantean los tratados. Es que es absolutamente inaceptable que en un debate como el de ayer sigan diciendo lo mismo que dijeron con todo el paquete de tratados, a sabiendas que no funciona, que no es cierto y que la realidad no lo ha dado.
que es que vamos a abrir mercado. Le hemos dicho a la sociedad, hasta la saciedad, es que con los millones de personas con Canadá, que Estados Unidos, eso ya es un mercado enorme, pero ¿cómo así que estamos importando más de lo que estamos importando? Denos esa explicación. El tema del empleo, entonces están las cifras de informalidad que son brutales, son claras de cómo está el tema del desempleo, del desempleo real y concreto del país, porque la gente no se va a dejar morir de hambre, ni va a dejar de vender empanadas en el andén de la casa para que no digan que no es empleado, ¿no? Eso es un problema concreto de que es un desempleado, pero que los métodos en este país los incluyen como empleados para manejar cifras, pues que nadie se las crea al gobierno de que ya estamos por debajo de un dígito y todas estas cosas. En lo del tema de los precios para los consumidores, y el más burdo de que con tantos tratados que han firmado y en cada uno dicen que es que tiene que haber unos perdedores y unos ganadores, ¿cierto? A nadie se le ocurre, yo creo que en eso ha contribuido muy bien Proindustria y todos, a plantear, usted no puede decir que para empujar un sector tiene que hundir otro. Entonces, para despegar el sector agrícola, hundido por efecto de los tratados, entonces ahora tengo que hundir la industria con el Tratado de Libre Comercio. Son una serie de elementos que se generan, que se plantean, que son de una inverosimilidad absoluta, que engañan a la población, y que, por ejemplo, en lo de Corea, frente al hecho que no pueden sostener su impacto sobre la industria del país, han concentrado en hacerle creer al país que es que ese va a ser la salvación por el efecto de que le vamos a vender productos agropecuarios a granel a Corea. Asunto que se cae con un solo asunto más todos los que se han señalado, y es que si nosotros somos importadores netos de alimentos, porque se destruyó el aparato productivo, pues ¿qué es lo que le vamos a vender a Corea? ¿No? Y todo es en expectativas y que vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer, en un engaño que uno lo que valora es que en este caso hayamos podido actuar conjuntamente empresarios y organizaciones sindicales, además de los sectores de la academia, importantes economistas, que han tratado de ayudar a desentrañar la falacia sobre la cual se montan estos tratados. Entonces, es para resaltar que tanto en el caso de Corea como en los otros, ¿cierto?, no importa que finalmente sean ratificados en el Congreso, las luchas pueden continuar con los observatorios y con las acciones concretas de los sectores, que cada día serán más, porque entre más tratados, pues más sectores lesionados habrá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues aquí se ha dicho muchas cosas muy importantes, pero yo sí creo que hay que resaltar que ante todo lo que estamos aquí discutiendo es el amor por Colombia. Aquí, pues como se mencionó antes, las uniones de trabajadores, los industriales, han puesto de lado sus intereses y han puesto por encima el más importante de todos, que es el amor por el país. La defensa del trabajo y de la industria, del empleo digno, pues es algo que es muy valioso para nuestra nación. En 1991 se establece la nueva Constitución y todos, pues, con gran entusiasmo la acogemos como unas nuevas coordenadas para poder llegar al nuevo derrotero, que es la felicidad nacional. Muy entusiasmados por parte del gobierno, nos invita a participar en el proceso de inserción de Colombia en la economía global. Y pues eso entusiasma a muchos, porque nos invita y nos dice, hombre, aquí hay las posibilidades de desarrollar muchos mercados, y pues veníamos de un proceso de sustitución de importaciones y pues sí, muy entusiasmados nos involucramos en ese proceso,
pero también con un alto grado de temor porque veíamos que pues de pronto no nos cumplían lo que ellos habían programado como la agenda nacional, que correspondía a hacer todo aquello que era necesario para que el país exportara y se desarrollara. Las ilusiones estuvieron ahí, en la posibilidad de exportar, pero también estuvieron y se quedaron en el hacer. Pues hoy no existe nada de lo que ellos prometieron como la agenda del desarrollo. Yo creo que eso es clave entenderlo porque pues no es malo un modelo por naturaleza, sino por quien lo ejecuta. Las cosas se tienen que hacer y las hacen son las personas. Y nuestros gobernantes se quedan pensando en los deseos y no en las acciones. Realmente es muy triste ver cómo a través de los años se fue insertando más y más la economía al mundo y el mundo nos devoró porque nos dejó sin oferta exportable y con muy poca capacidad productiva para atender el mercado local. Hoy en día casi el 70% de las exportaciones se hacen de productos mineroenergéticos y pues como muy bien lo planteaba el senador Robledo el otro día, decía, llegó aquí el megaciclo de los energéticos y los precios de esos productos subieron y aquí pues nos sentimos ricos y se volvió esto pues la feria de la riqueza. El dólar, el petróleo en 1999 podía estar en 12, 13 dólares y este año llegó a estar a casi 120 dólares y la producción de Colombia era más o menos de unos 300.000 barriles y hoy está en 1 millón de barriles. Entonces pues sacamos del fondo de las entrañas de nuestra tierra el dinero y ese dinero nos hizo también un daño enorme porque nos generó la revaluación, lo que los economistas denominan la enfermedad holandesa. Y curiosamente lo que nos pasó es que nos quedamos como enredados en un mundo caro y con muchas posibilidades de exportación, pero quienes estaban teniendo el éxito eran los importadores. Y gradualmente las empresas han ido desapareciendo. Son cientos las empresas que se han desaparecido. Yo no sé si ustedes alcanzaron a pintar con Prismacolor, pero a mí me tocó. Y es algo que pues uno le tiene mucho cariño y se acabó. Los zapatos Croydon se acabaron. Y hoy curiosamente la moda de los niños es muy parecida a la que eran los zapatos esos de Croydon. Tornillos Gutenberto, pilas Barta, pilas Everready, los distintos laboratorios que se fueron a producir en sitios donde era más barato producir y pues como Colombia abrió los mercados pues entró todo el producto quitándonos a nosotros la oportunidad de producir. Eso crea como efecto que nos volvemos cada vez más ignorantes. Poco a poco vamos a perder la capacidad, como lo dice un compañero nuestro, el doctor Germán Rodríguez, dice, algún día se nos olvidará hasta pegar un botón. Y pues realmente eso será muy difícil para nuestro país, porque el día que nosotros no tengamos el petróleo, pues, o el petróleo no valga lo que crea la gente que vale, pues nos va a tocar volver a hacer las cosas.
y la gente no va a estar capacitada para hacerlo. Perder la industria es perder la posibilidad de desarrollarse con gradualidad. Aquí lo que pasa es que en el fondo hay una pelea fundamental y es la del trabajo progresivo versus la del trabajo especulativo. Aquel que se gana la lotería, pues se enriquece y gasta fácilmente, pero aquel que gana a través del trabajo día a día, disciplinado, ese cuida sus cosas, ¿sí? Y nosotros, como lo podemos ver, nos ganamos la lotería y ahora vamos a ver qué vamos a tener. Desafortunadamente, pues el precio de los productos energéticos está bajando en el mundo, bien sea porque los Estados Unidos decidió sacar su petróleo de abajo de sus entrañas, porque probablemente ya ven que el futuro del petróleo va a ser muy poco. Hay otras alternativas energéticas que existen y que ellos mismos conocen, porque ellos sí tienen la tecnología y el conocimiento. Entonces, porque ellos sí producen, a pesar de que ellos durante muchos años pensaron un poquito como nuestros gobernantes, porque pues nuestros modelos desafortunadamente no son autóctonos. Nosotros importamos todos los pensamientos, los de todas las vertientes ideológicas. Nosotros no somos capaces de crear nuestra propia identidad en ninguno de los casos. Pero lo cierto es que vamos a enfrentar un momento complejo y nuestra industria no está preparada para abastecer lo que necesita nuestra gente. Un caso particular es el que se ve en Venezuela. Los venezolanos se entregaron al petróleo y desafortunadamente pues el gobierno venezolano, fuera el que fuera, el que sea, pues se le desarmó la tienda porque se concentró solo en el petróleo como producto. A nosotros nos puede llegar a pasar lo mismo. Yo creo que hoy arrancamos con esta campaña del comercio sí, malos negocios no, y vemos cómo los tratados de libre comercio, pues desafortunadamente, y sí, puede que haya habido la intención de unos de hacer buenos negocios, sino, pero el resultado es el resultado. Y las cifras son brutales. Estamos perdiendo en todos los tratados. Y pues aquí nadie es responsable. Para abrir una mina, un minero aquí tiene que hacer una cantidad de cosas. Y tiene que pedir unos permisos. Y tiene que cumplir con una cantidad de requisitos. Pero para hacer un tratado de libre comercio, pues yo no veo que tengan que hacer lo mismo. Y a mí lo que sí me tiene muy impresionado en este caso del Tratado de Libre Comercio con Corea es que hemos estado juntos en esta tarea de oposición al tratado y no hemos sido escuchados. Se han hecho foros, se han enviado todo tipo de mensajes, se creó el observatorio TLC al desnudo, se han hecho comunicados y el gobierno parece sordo. Y pues lo que dicen es que el sector agrícola va a ganar. Y yo propondría una cosa: si es tan cierto que va a ganar el sector agrícola, ¿por qué no nuestros gobernantes se ponen la meta y dicen, este va a ser el objetivo de exportaciones de productos agrícolas a Corea? Y si no se logra ese objetivo, pues entonces que el tratado se suspenda. Y ahí sí estarían atreviéndose a hacer algo
que es importante y respetuoso con nosotros. Ojalá que podamos exportar muchas cosas agrícolas, pero yo personalmente veo que después de los estudios que hemos analizado, Colombia no va a poder hacerlo. Entonces, nuevamente, pues y para cerrar esto, considero que en este caso también estamos haciendo un mal negocio. Ojalá Colombia no nos lo cobre, porque sin trabajo pues va a ser muy duro para nosotros subsistir. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. De nuevo, muchas gracias a Diógenes y a Guillermo. Ayer que salimos, estábamos en el Congreso viendo cómo anfitrionaban el TLC con Corea, pues por supuesto que uno sale desanimado, ¿no? Y toda la gente que está allí con uno, contra esos tratados, sale diciendo, bueno, nos derrotaron, pero... Y uno sale pues con la idea de decir, bueno, ya nos derrotaron, ya qué más hacemos. Pero después del almuerzo, terminamos de almorzar y dijo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué sigue y cómo hacemos para...? Todavía faltan 2 debates. Creo que, como lo han dicho nuestros invitados, no hay nada positivo que mostrar de estos acuerdos, entonces el gobierno cada vez va a estar más deslegitimado intentando negociar y ratificar los tratados de libre comercio. La campaña comercio sí, malos negocios no es, consideramos nosotros, la forma que tenemos en que todos ustedes nos ayuden, participen. El hecho de que ustedes estén aquí esta noche, por supuesto que es prueba del interés, de la preocupación que existe en el país frente a este tema, pero necesitamos que todos los que estamos acá, miles de personas más, se vuelvan multiplicadores de esta campaña. Esa es, por un lado, la invitación que queremos hacer. Antes de terminar, queremos mostrarles un par de cosas que hemos hecho, de piezas que hemos hecho frente a esta campaña, que también queremos invitarlos a que nos ayuden a difundir. Pero antes de eso, también hacer un reconocimiento. Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial, pues por un lado, a todas las personas que han hecho parte de este equipo de trabajo durante muchos años, a quienes se han venido sumando y todos los días se suman más personas. Ayer tuvimos la grata presencia también de un sector nuevo, además de la población que se está organizando y está luchando porque está siendo afectado por esos tratados de libre comercio, que es la Asociación Colombiana de Actores, y se van a vincular a esta iniciativa de TLC al desnudo, de la campaña. Entonces todos los días sumamos más, pero esto ha sido un trabajo acumulado durante muchos años, y aquí está una persona que yo creo que es la persona que más ha luchado contra los TLC en Colombia, que es uno de los fundadores de Recalca, que es Enrique Daza, porque ha sido una persona persistente en esta lucha contra los tratados de libre comercio. Creo que lo que él ha hecho ha sido una enseñanza, además, para todos los que nos hemos venido sumando en este camino, y darle también y hacer un reconocimiento especial también al equipo de trabajo, que ha tenido unas ideas geniales en esta nueva etapa, digamos, durante todo el camino, pero en esta nueva etapa del TLC al desnudo y del comercio sí, malos negocios no. Y este es un primer video que se llama Lo que ocultan de los TLC, y es un comercial, que expresa la idea de la iniciativa TLC al desnudo. Entonces, utiliza los conceptos del TLC y del desnudo para explicar el mensaje que queremos mostrar, de que finalmente nosotros lo que estamos haciendo con esta iniciativa es dejando esos tratados de libre comercio tal y como son, al desnudo, y que son un negocio de muy pocas personas. Lamento decirles que hasta el día de hoy, tanto ustedes como yo trabajamos en esta empresa.
ese es el primer video que sacamos. Y este es poco lo que queremos expresar también con la campaña, y esto va a tener varias etapas también, y como aquí lo han manifestado nuestros invitados, pues la idea es que eso termine en un concepto que es que nosotros pues, realmente tenemos un propósito con esto, estamos buscando un objetivo, y uno de los objetivos es, por un lado, pausar la firma de nuevos tratados de libre comercio, y por otra parte renegociar esos malos negocios. Entonces con esto queremos mostrar lo que es un mal negocio desde la cotidianidad. Los negocios con los bancos es un negocio más malo que podría haber. Tratan de pagar las cosas que tienen, y tal vez lo que uno ha hecho. Un mal negocio es dar dinero, no recibir producto y tú llamar y que no te conteste. Un mal negocio que hice fue alguna vez haber comprado ropa por internet, la talla nunca me quedó, nunca me hicieron el cambio y terminé por regalarla. Un mal negocio fue haberme asociado con una persona que no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo y quebramos. Salimos pagando el triple. ¿Crees qué facilidad le pueden dar a uno? Le están sacando, tratando de arruinar a uno más de lo que está.